¿Cómo están, queridos amigos y amigas iberoamericanos y hispanoparlantes de todo el mundo? Hay gente que nos ve de distintas partes del mundo y sobre todo ahora que nuestro amado doctor Faiz, amado por la familia iberoamericana, ahora mundial, está en Alemania, así que hay muchos latinoamericanos en Europa que nos están viendo. ¿Cómo estás, querido amigo Cristian Contreras Radovich? Hola, querido Ramón, mago del universo, mago de nuestro querido país, mago blanco, eso sí, pues. Aquí estamos bien para abordar el tema de la corrupción, tan de moda por estos tiempos, aunque hay que hablar un Sí, poquito en voz baja, ¿no, verdad? sí. ¿Quieres partir tú o...? Ya, Ya, mira, ok. quiero hablar del tema de la corrupción, porque siempre se señalan a ciertos grupos como los corruptos. Ah, no, los delincuentes son estos, los que robaron esto allá, o los que hicieron esto allá. Y generalmente cuando se demoniza a un sector de la población, a un individuo, a un grupo, a un lo que sea, quedan ocultos tras bambalinas otros corruptos que a veces son peores. Ejemplo, la época de, voy a hablar de Chile, No pero vamos a terminar con los ejemplos en todo caso, vamos a necesitar lo unas vamos cuantas a... horas en cuanto ejemplos hay por todas partes. Vamos. Imagínate esto, el presidente Frei Ruiz Tagle, Oh. que indultó a un narcotraficante que ingresó media tonelada de cocaína. Yo calculé eso y eso equivalía a gastar mil y tantos dólares diarios durante 200 años. Toda la historia de Chile está ese nivel de corrupción, pero la gente no lo ve porque los corruptos son eso, nuestros propios presidentes de la República han sido ejemplos de corrupción, por nombrarlos a ellos, por ahí más. Déjame complementarte ese episodio que ocurrió en 1994. ¿Y Sí, tú sabes cuál fue el argumento para indultar a que ese tenía narcotraficante? derecho. Claro, que todos merecen una nueva Sí, oportunidad. y disculpa, y dijo, y nunca más voy a contestar este tema, ya lo contesté. ¿Y sabes lo que hizo a reglón seguido? Pidió su segunda nacionalidad suiza. Se nacionalizó suizo. Ah, pero él era demócrata y cristiano, hijo de un gran demócrata, entonces, oye, intachable. Está lleno de casos. Aproveché de hacer una lista, pero es interminable. Sí, Por eso si uno se centra solamente en nuestro país, tú hablaste del presidente de la República, bueno, acuérdate también los casos de corrupción de el otro presidente de la República de la derecha, Sebastián Piñera, claro. con todo lo que fue el caso Chispas, el caso, las acciones de Lande, manejo de información privilegiada, porque en el fondo la corrupción es el abuso del poder, es un mal uso de la autoridad, implica sobornos, implica coimas, cohecho, fraude, en el fondo es delincuencia, Sí, es obtener beneficios económicos privados a partir de un ejercicio público muchas veces del poder y también, ni tontos ni perezosos, uno tiene que decir, porque esos son como casos de corrupción pública, pero a la corrupción privada dentro de este ámbito se le llama colusión. sí. Y en Chile, los privados se han reunido para corromperse. Acuérdate del caso de la colusión de las farmacias, De el los caso de la pollos. colusión del papel confort, de los pollos. No sigo mejor, incluso de todas estas agencias que aseguran los capitales, está por todas partes, por lo tanto, la corrupción, y te doy el paso inmediatamente para que sigamos con los ejemplos, si es que tienes alguno, o ya Mucho. dijimos todo, pero bueno, implica, y esto es lo que tenemos que entender, sobre todo acá a los amigos de Encuentro de Mercurio, que implica un daño tremendamente profundo a la sociedad, implica un daño a los niños, sobre todo a las nuevas generaciones que vienen como con el corazón limpio. La corrupción los desmoraliza, impide que los países se desarrollen, por lo tanto, va en contra de toda la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto, te doy el pase, Ramón. Hay hartos Esto, casos que es- recordar. quiero aclarar qué es la colusión.
Se juntan por ejemplo, los productores de pollo, de ave. Y dice, oye, lo que más consume el chileno es pollo, es más barato. ¿Y por qué no nos subimos 4 veces más el precio? ¿O 10 veces más? Hagámoslo al mismo tiempo, al mismo tiempo. Entonces, eso es coludirse. Y resulta que había una ley que les daba cárcel a los que hacían eso. Pero el presidente Ricardo Lago, ese del dedo que se enfrentó a Pinochet, dice, él eliminó la pena de cárcel y puso que mejor eso pagara una multa porque eso les iba a doler más. Ridículo, po. ¿Mm? Ujú. Entonces, hay casos de colusión abierta y casos de colusión encubierta. Hay presidentes de Chile que han favorecido derechamente a las mafias. Te recuerdo que en nuestro país está señalado como el principal país exportador de droga del mundo. No es Colombia, no es- o sea, son ellos, pero a través de los puertos chilenos. El puerto chileno de San Antonio es el que más exporta droga al mundo y se cree que otras cosas más allá de droga, porque desaparecen niños y se mostraron videos de, bueno, no me quiero meter en este tema, pero cosas terribles que pasan que se trafican a través de los puertos, hasta órganos de personas. ¿Y cuál fue la respuesta de este gobierno tan preocupado del pueblo que tenemos ahora? Que no podían revisar los containers porque se les había echado a perder el escáner. Por lo tanto, la culpa es del escáner, no es de ellos. Ese nivel de locura y corrupción vivimos hoy día. Señalamos recién presidentes del pasado chileno, pero estoy seguro que cada uno de ustedes puede ver corrupciones y las pueden escribir, hay que si quieren que han hecho los presidentes de su país. Ramón, sabes que yo quiero golpear la mesa un poco, Dale. porque esto hay que de alguna forma pararlo. No, no lo vamos a parar nosotros, No. pero sí distinguirlo con claridad, porque en el fondo te voy a plantear una tesis, y a todos los amigos también, que vivimos bajo una ideología de la corrupción. Y déjame explicar al menos sencillamente en qué consiste la tesis y por Dale. qué. La tesis consiste en que vivimos en un modelo de sociedad capitalista que fomenta por su propia naturaleza la corrupción. Lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque en este mundo donde estamos, sobre todo en el mundo, si nos centramos en Chile, en un modelo de los Chicago Boys, de un capitalismo extremo que ha estado durante nuestro país durante los últimos 50 años, pero que te pone en el centro, en el corazón de la sociedad, ciertos conceptos, Ramón, como por ejemplo el concepto de interés de los bancos. Detrás del interés está la avaricia, la codicia, como modelos e ideales a seguir. Otros conceptos que guían el orden de esta sociedad, como la plusvalía, es decir, cuánto le puedo sacar a mi producto, cuánto más le puedo sacar en mi producto. Y la plusvalía, claro que vale la pena por muchas cosas, pero cuando la plusvalía es de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000%, es decir, te venden una cosa que vale, el costo vale 10, pero te lo venden en 1.000.000, claro que la plusvalía se deteriora, ¿te das cuenta? Y se pervierte, que eso podrían ser las ganancias. Cuando en la sociedad, Ramón, te pone como ideal, uno de los conceptos ideales, el consumo, consume, consume, materialismo, cuando te pone al capital como centro de toda la actividad, cuando una sociedad está gobernada por conceptos como la usura, que es la plusvalía excesiva, o como el concepto de la riqueza, que todos tenemos que ser ricos, y su concepto quizá principal, el Dios dinero, Ramón. En esta sociedad donde nos toca vivir, en Chile y en el mundo, donde el dinero es el Dios de este mundo, bueno, debido a todos estos conceptos que lo ponen como guía de la sociedad, sostengo la tesis de que el modelo que vivimos
capitalismo fomenta la corrupción. ¿Qué dices? Pienso que en el modelo capitalista, si vamos a su fundador en el año 1776 también, hablaba que la idea era que la gente más pobre pudiera tener lo suficiente como para pagar salud, educación, comida y vivienda de sus hijos. En teoría el modelo es bueno. El problema es cuando este modelo se aplica sin considerar la naturaleza humana, porque el tipo se da cuenta, como tú decías, oye, esto me costó uno, lo puedo vender a 100.000. Algunos ejemplos básicos. Por ejemplo, tú estás en Alemania y allá hay productos que valen 3 veces más baratos que acá. Hablo de alimentos, hablo desde el desodorante hasta la leche. ¿Por qué? En Chile, producir leche, te lo voy a decir en términos generales, son 10 centavos de dólar. Eso vale el litro de leche. Pero acá se vende a $1. Por lo tanto, se aumenta el 1000%. Y el que produce, le pagan el 10. Yo tengo una familia amiga allá, Rosenberg, Birkisak, de allá del sur de Osorno, y que venden ahí unos tarros grandes y le pagan el mínimo, y con eso sobreviven. Y acá la gente tiene que pagar 1.000. Sin embargo, el que está ahí entre medio, ese tipo es el usurero, el que está ahí, el que trafica con bienes que son básicos. Tendríamos que tener una canasta diferenciada, que todos los bienes básicos, agua, electricidad, los huevos, el pollo, el papel, todas las cosas que necesitamos básicas para vivir, no pueden ser sujetos a esta especulación dejada al sistema capitalista o al que sea. No debe ser así, porque la naturaleza humana hace lo contrario. Se da cuenta, oye, estos consumen harto pollo, subámosles 10 veces el precio. Y están esos delitos de cuello corbata que nadie ve. Pero quiero hacer un punto que tú dijiste clave, que hablaste de la usura. Bueno, usura es un pecado capital, como el matar, como el robar, y está condenado por el casi 100% de todas las religiones. Hay una religión que no, que la promueve, y la promueve en estos términos. Dice, cuando tú llegues a una ciudad, a un país, a un condado extranjero, préstales dinero con intereses a ellos, no a tus hermanos, a los extranjeros. Préstales dinero y cóbrales intereses. Y dice a continuación, para que de esta forma tomes control de los poblados, ciudades, países, continentes donde llegues. La usura está señalada en un libro que se llama el Deuteronomio, que es la segunda ley. Yo ayer hablé del Dios de este mundo y no tengo nada que ver con ese Dios. Y se los exige. Déjenme explicarlo de esta forma. Supongamos que yo soy un banquero que tengo 10 monedas de oro. Ese es todo lo que tengo para prestar. Y vienen 10 personas y me dicen, préstame una moneda. Y yo le paso una moneda a cada uno. Y le digo, ya, pero me van a tener que devolver una moneda y media. ¿Qué voy a hacer? Como hay 10 monedas en juego, es imposible que me paguen la deuda. No tienen cómo pagarla. Tendrían que matar el uno al otro, pero son hermanos, son socios, son países amigos, trabajan en la misma cadena productiva. Entonces, que ya no se preocupen, yo soy tan bueno que no me interesa que me devuelvan el dinero, pero me van a pagar los intereses, sí. ¿Eh? Y ese interés es infinito. De hecho, decía el Gino Lorenzini, mi amigo, que por ejemplo, si tú dejas de pagar la deuda de un teléfono, terminas pagando como 100 teléfonos en varios años, es una cuestión locura, crece, crece, crece como un cáncer maligno y maldito. Esa es la usura, es un fenómeno matemático de ponerle un interés a lo que uno presta, pero que llega a ser de tal manera irracional que hago que las personas jamás puedan pagar la deuda y yo me hago rico per se. Eso es lo que está pasando con nuestros países. Y dicen, por ejemplo, ahora en la Constitución decía, no, los bienes sociales a la gente van a tener, son irrenunciables. O sea, yo tengo que tener dinero para darle salud, educación y todo, y casa a toda la gente. Y la gente dice, ¡ay, qué lindo! Pero ¿cuál es el costo de eso? Como es un bien irrenunciable y tengo que hacerlo, la única forma de conseguir dinero es pidiendo prestado. Por lo tanto, claro, a la gente de ahora la voy a tener feliz, pero a sus hijos y a sus nietos, que van a tener que pagar esos intereses de esa deuda, van a ser cada vez más y más pobres. Es un nivel de corrupción que nos maneja y que viene desde la época de que inventaron la Biblia, del libro de Deuteronomio.
Así es. Y fíjate tú que la corrupción y todas estas cosas funcionan donde mejor funcionan en los países pobres o en Claro. vías de desarrollo. Porque es fácil corromper por poca plata a los pobres. Y eso es lo que pasa en nuestro país, lamentablemente. Aquí tengo, mira, abrí el archivo de estos de la corrupción, porque esto no es primera vez que hablamos sobre esto, pero Sí. tengo más de 20 casos de corrupción en Chile, A ver. graves. ¿Ya? Ya nombraré algunos, pero nadie está preso, todos están libres. O sea, como que, mira, el caso Penta, 2014. Acuérdate que el financiamiento irregular de campañas políticas. Bueno, mandaron a hacer un curso de ética a las personas que corrompieron a los... ¡Guau! Entonces, mientras que en China hay pena de muerte contra los corruptos del gobierno de China. Por lo tanto, yo quiero decir otra cosa, Ramón. Pero antes de decirlo, te voy a nombrar algunos casos para que la Ah, gente se acuerde. eso. Mira, el caso de Inverlink, fraude al Banco Central y a la Corfo, 2002-2003, por el PPD. No menciono a las personas porque ya no dan ganas. El Partido Socialista y de Izquierda. Claro. El caso Cabal, hijo de la presidenta Bachelet, acuérdate, quiso, bueno, por un tráfico de influencia, vender un terreno de 3.500 en 6.500, ¿ya? El caso Mopgate, de sobresueldos del gobierno de Lagos, izquierda. El caso Corpesca, el Milico Gate, el Paco Gate. Eso es muy grave porque ya son las Corrupción instituciones en las Fuerzas Armadas y de Carabineros, en los altos mandos, robando. durante la democracia. ¿Qué decirte la situación de las, por aquí lo anoté, la situación de las municipalidades en Chile, Ramón? En Chile hay alrededor de 346 municipalidades y Así al es. menos el 40% está con denuncias de corrupción y 32 alcaldes imputados por corrupción. Y yo conozco esos casos, qué decir, en Puerto Montt, la famosa pileta que hicieron que costó 1.500 millones de pesos y es un cemento nomás, cosa que se repitió en el norte también, entre otros tantos casos. El caso también del año 2012 donde se destapa la corrupción en la Comisión Nacional de Acreditación de las Universidades Privadas, Ramón, donde el mismo presidente de la Comisión de Acreditación, bueno, asesoraba a ciertas universidades que justo salían aprobadas, digamos. Entonces, cuando uno comienza a revolver el caso en Joy Gate también, mira, casos aún más graves que no se han destapado aún, el caso de los médicos, ya se irá a destapar, no mencionemos Sí, nada, pero no ya se va a digamos nada, por destapar. favor. Pero ahora último, uno tiene que decirlo, Ramón, cómo se ha llegado, por eso digo, cómo se ha llegado a un mundo, a un pequeño mundo en Chile, pero allá, más allá también, con tanta corrupción, porque hoy día no solamente está el caso de las fundaciones del gobierno comunista gramsciano actual que tiene, que tiene nuestro país, sino que salió el escándalo, y quizá eso es uno de los motivos por qué se detona este encuentro en Mercurio, de un reconocido abogado de la República de Chile, vinculado a la izquierda, que ahora uno lo sabe, que hasta parece que estaba coimeando A todos. al Servicio Impuesto Interno, que es el servicio que, bueno, que regula todos los impuestos del país.
Es una vergüenza lo que está ocurriendo en nuestro país y más allá también, Ramón, porque fíjate tú que cayó en mis manos, afortunadamente, este libro, Corrupción En en Alemania. Alemania, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Porque durante mucho tiempo en este país se prohibió la palabra corrupción en los medios de comunicación. Se prohibió, entonces nadie lo menciona, hasta el día de hoy nadie menciona, hay otros términos que están más de moda, pero ¿qué es lo que sucede en nuestro país? Centrémonos en Chile, que es un reflejo para toda América, una América pobre, una América en vías de desarrollo, una América desgraciada. ¿Por qué? Porque también, ¿cuántos pasamos décadas desde que tengo uso de razón hasta el año 2012? Chile no era corrupto. Acuérdate, Ramón. Chile era un país ejemplar. Claro, Y si bien es cierto, puede ser peor en otros países, en nuestro país hay mucha corrupción, Ramón, que es un daño tremendo al corazón, al alma chilena, Ramón. Y lo que te quiero decir, y te doy el pase, ya que me extendí, mira, uno apunta así con este político, con este otro empresario, y aquí y allá. Pero ¿sabes qué, Ramón? Cuando uno tiene la lista de casos de corrupción que hay acá y se da cuenta que está lleno de políticos metidos y que después el pueblo chileno los vuelve a elegir, entonces el pueblo chileno es cómplice de esta barbaridad que está ocurriendo. Y absolutamente. eso es una vergüenza. Y espero que nadie de los amigos en Mercurio que nos ven acá sea partícipe de esta barbaridad que es seguir apoyando a unos y otros corruptos ambos, Ramón. Fíjate que yo empecé nombrando esto del caso del presidente Frei Ruiz Tagle que indultó a un narcotraficante que ingresó media tonelada de cocaína. Con esto se dio una señal a todos los grandes carteles del mundo que iban a poder operar aquí con la más completa impunidad. Antes de eso, hubo un fenómeno similar que se descubrió en Estados Unidos por un periodista de un pueblo perdido por ahí, que empezó a investigar a un tipo, lo fue a entrevistar a la cárcel y se dio cuenta que había una red que tenía que ver con las drogas y que inundaban los barrios negros con drogas y con lo que ganaban financiaban a organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos. Y dijo, ¿qué? Y empezó a investigar, investigar. Y el periodista, que se llama Gary Webb, como las páginas web, pero con dos V, le dieron el premio Pulitzer por descubrir que la CIA norteamericana, una parte de la CIA, no toda la CIA, pero una parte de la CIA norteamericana, unido a una parte de las inteligencias de todo el planeta, incluido la policía, algunos militares, manejan realmente el negocio de la droga. Por eso que escuchamos fuegos artificiales todos los días acá en Chile, por eso que salen containers y todavía no los revisan porque está mal el escáner. Y nadie hace nada, por eso que asesinan tanta gente en México y sus padres lloran y no encuentran los cadáveres, por eso que aquí secuestran, acá secuestran a un empresario, matan, roban y violan, porque tienen en las altas esferas de nuestro poder quienes hacen vista gorda. Esto lo descubrió Gary Webb, periodista, salió un documental película que se llama Matar al Mensajero, yo lo subí gratis para que la gente lo vea, lo descargue, Matar al Mensajero, y le dieron el premio Pulitzer, que es el premio máximo, el premio, es un premio Nobel dentro de los periodistas, y después de recibirlo, dicen que se suicidó de 2 disparos. Gary Webb denunció que el negocio mundial de la droga lo manejan los propios gobiernos usando parte de sus propias agencias de inteligencia. Eso encuentro yo como un nivel de corrupción a nivel Dios. Así es. Déjame recordar también, ya que mencionaste esto, el caso de las privatizaciones de las empresas del Estado durante el régimen Sí, de Pinochet, el periodo dictatorial. Ramón, tan escandaloso eso. ¿Por qué? Porque quienes fijaban
los valores de las empresas del Estado eran los que compraban las empresas del Estado, por Ramón. Entonces, cuando tú ves eso y ves que el país se privatizó, a propósito de lo que quiere hacer ahora Milei en Argentina, se privatizó, pero con un sistema de corrupción, al menos así está establecido. A mí me tocó también, cuando hacía de corresponsal, de periodista, en el año 1994, ir a recibir los primeros Mirage, que son aviones franceses que llegaron a Chile, aviones de porque guerra. el país compró 25, y yo los recibí, fui como periodista, los recibí, hice un reportaje de estos casos. Bueno, después uno se entera que costó todo varios, como más de 100 millones de dólares, pero 15 millones de dólares fueron a parar a ciertas personas de la Fuerza Aérea y quizá de a dónde más, como coimas. Entonces, cuando tú ves esto, Ramón, vuelvo a la tesis, todo esto se fomenta en una sociedad ultramaterialista que ha puesto al dios dinero en el corazón de ella y que todo gira en torno de ella. Todo gira en torno de cómo ganar más plata. Y eso es corrupción. No es corrupción ganar más plata, sino que estos vicios para ganar plata al fin y al cabo. Y decir una cosa, porque uno habla de estas cosas políticas, empresariales, pero la corrupción es superlativa en esta sociedad, Ramón, que nos toca vivir. Porque piensa tú en la corrupción, en la desmoralización, en el abuso del poder, que significa la corrupción, en la religión, Ramón, en la iglesia. Wow, De gran ahí, tema. de ahí que esté desmoralizada esta sociedad y que los jóvenes que hoy día tenemos que guiar de alguna forma, desarraigados, Ramón, pobres, muchos de ellos pobres o de clases medias que apenas viven de un día para otro, endeudados, con baja cultura, son fácilmente manipulables como están manipulando a todos estos niñitos que están gobernando el país, Ramón. Entonces, cuando tú ves esto, hay una situación fomentada por el modelo de sociedad en que se vive, un modelo de sociedad ultramaterialista, antimetafísica, antiespiritual, que no le gusta la verdad, que promueve la deslealtad, las colusiones, que no le interesa la transparencia. Por lo tanto, Ramón, creo que la única solución, lo voy a decir 1000 veces, es crear una nueva cultura, Ramón, una nueva sociedad. Esa es la batalla. Esa es la batalla, crear lo que siempre he dicho y que me gusta siempre repetirlo, la octava civilización del gran plan cósmico, la cultura cósmica, la cultura que pone en el corazón virtudes espirituales, Ramón, porque no nos podemos olvidar de ellas, sea lo que sea, corrupción. Dime dónde no hay corrupción, Ramón. Está, En la institución, dime dónde no hay. si parte la corrupción en el corazón humano, está donde quiera que hayan seres humanos. Quiero señalar como última gran corrupción, ya que nos quedan poco más de 5 minutos, la corrupción, como tú lo dijiste, en el corazón de la religión verdadera, de la filosofía más pura, que tenía que ver de la relación con el hombre, con la divinidad, que partió, no se sabe cuándo, se calcula que hace 3500 años más o menos, con esta aparición de estos arcontes, llaman en la Biblioteca de Alejandría, con su apóstasis de los arcontes. Una fecha similar señala los libros de Carlos Castaneda con la cultura tolteca, que son los otros que construían pirámides y que tenían arcas de alianza. En estas arcas de alianza, donde se manifestaba un dios demonio que los mandaba a asesinar a todos, decía: ya, yo voy a ser tu. Es como un dios matón. Yo te voy a proteger a ti, pero tenés que pagarme con sangre. Creo que esa fue la principal corrupción que fue denunciada hace 2000 años atrás. Jesús se enfrentó al sacerdocio de ahí de los fariseos
y saduceos y les dijo, oye, ustedes engañan, corrompen a la gente. Y ellos dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo, del demonio, y por eso que le hacen a los niños, ojalá que les pongan piedras de molino y los tiraran al océano. Es una corrupción más grande porque de ahí, incluso esa forma de pensar alimentaba a los banqueros que se juntaban en el templo, a los usureros de ya de esa época, y Jesús de hecho se enfrentó a los usureros con un látigo, él solo contra 5.000. La corrupción en el mundo de la filosofía, las artes, las letras, en el mundo de la religión es una de las más peligrosas porque desde ese bastión moral, por así decirlo, van y corrompen todo después. Ramón, solamente ahora que nos quedan poquitos minutos, decirle a todos los amigos que observen, que no apoyen estos vicios de la sociedad, que no apoyen la corrupción y que vayamos construyendo entre todos, Ramón, ¿te parece? Un nuevo mundo, una nueva visión de nuestra realidad, una nueva sociedad con virtudes, con valores, que permita al menos tener esperanzas para el futuro, Ramón. La corrupción mata el alma y por beneficios de corto plazo hipotecan la vida venidera, Ramón, porque esta historia no termina acá, no termina en este mundo, Ramón. Así Y la es. corrupción hay que de alguna forma enfrentarla, pero no la, la vamos a tener que enfrentar nosotros creando algo nuevo. Creemos una cultura nueva, Ramón. Sí, la batalla es individual, la batalla es cultural. Aquí las soluciones no vienen por cambios de presidente ni cambios de constituciones. El problema que tenemos es cultural. Si hay tanta gente vendiendo drogas, si hay narcoestado, es porque hay gente que la consumen. Así que quiere dar una buena batalla, empiece por usted. Eso. Ya, pues, amigos, un gran abrazo. Nos vemos el Nos próximo vemos, miércoles. Ramón. Saludos. Listo. Chau.